Bien, amigos, estamos aquí esta tarde con un invitado sumamente especial, es un galerista, pero no es un galerista cualquiera, es una persona que yo le tengo la admiración de que, primero, que ha sido muy cuidadoso y selectivo con el tipo de obra que vende. Es Lyle Ritzel, que tiene su galería de arte contemporáneo, y ha trabajado con artistas que son fantásticos, siempre. Yo sé que la galería es un negocio, la galería es para vender arte, pero no es la mentalidad de Lyle simplemente vender. Él es selectivo con lo que vende y tiene sus artistas específicos. Y Lyle ahora tiene la satisfacción de que un premio que ha sido esperado por años se le dio a García Cordero, a José García Cordero, el Premio Nacional de Artes Visuales 2023. Mucha gente lo había estado esperando, pero ya es el premio nacional y es uno de los artistas importantes que la galería Lyle Ritzel maneja. Es su manejador, su marchand, el que maneja la obra, claro. Lyle, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hablando ahora del premio a García Cordero, nosotros estamos invitados a Arco Madrid, que es la feria de arte contemporáneo más importante de España y quizá la segunda de Europa. Y vamos a tener un solo show en un stand con 4 obras monumentales de la serie Ópera Negra. García Cordero quería presentar un Caribe distinto. Un Caribe que rompe el cliché de los colores, las aguas cristalinas y las palmeras. Y esa serie Ópera Negra tiene mucho que ver con su generación, lo que vivieron sus amigos en la época de los 12 años de Balaguer. Muchos de sus amigos desaparecieron, otros fueron asesinados, y él se tuvo que ir al exilio porque le estaba picando cerca allá. Entonces, esa obra, él tiene años trabajándola y tenía un deseo inmenso de terminar esa colección que le tomó casi 20 años. Para eso hicimos un libro y presentamos en el Museo de Arte Moderno hace un par de años la exposición Ópera Negra. Entonces hay algunas piezas que, bueno, ya se han ido a colecciones privadas, etcétera, pero hay un núcleo importante de esas piezas que vamos a presentar en Madrid ahora del 6 al 10 de marzo. Y simultáneamente Sarah Herman tiene una curaduría dedicada al Caribe, donde ahí presentaremos una obra monumental de García Cordero de 2 metros por 4 metros, que se llama, se titula... Aquí? No, en Madrid también. Ah, perdón. O sea, en Arco, como parte de Arco. Sí. O sea, que es una doble participación. Bueno, ese tipo de cosas, ¿cómo nivela? ¿Qué importancia tiene para el país que tenga su representación ahí y cómo se hace referencia de esto? Muy buena pregunta. Mira, me voy a ir un poco atrás. Nosotros abrimos o inauguramos la galería en 1995, ya hace 28 años, y la idea era abrir un espacio alternativo subversivo, en el sentido de no presentar la obra del gusto popular, en la mayoría de las ocasiones complaciente al gusto del dominicano, lo que está acostumbrado, obras hechas en serie, reiterativas, con el mismo tema. Y la idea era nosotros tener nuestro propio universo, donde los artistas se expresaran de adentro hacia afuera, sin complacencias, una obra pura, que entonces ahí que tiene más valor. Y de series que tenían una limitación. Si tú haces la serie, por ejemplo, de los Boat People, que es la serie de los náufragos que cruzan el Canal de la Mona, él ganó la Bienal del Caribe y Centroamérica, la medalla de oro, que se hizo en el Museo de Arte Moderno con esa pieza, y de esa pieza apenas hay 4 obras de la misma serie, pero que no hay más, ni va a haber. Hay coleccionistas que todavía andan pidiendo que si él le haría una comisión de ese tema, y no lo va a hacer. Entonces eso es lo que le da valor a la obra. Y eso ha pasado con Picasso, que tiene tantas series diferentes, la época azul, etcétera, y cuando terminó esa serie, pues la terminó. Para mí él es un pintor respetable. Yo no quisiera
no quiero hacer alusión a nadie, todos son amigos de uno. Hay artistas que tuviste 10 obras y lo viste completo. Claro. Eso es delicado. Yo creo en el aburrimiento de ti mismo, en el artista, y hasta en el ser humano que no es artista. Tú no puedes ser tan predecible toda la vida, o sea, hasta te vuelve aburrido. Eso que habla... Hay gente que dice que estos son poemas rosas, pero a mí lo que me gusta, a mí no me importa si no va en profundidad en ello. Un José Ángel Buesa que dice bajo el vulgar agobio de la rutina diaria. O sea, tú no puedes caer bajo eso, el mito de Sísifo. Subir una piedra para que esa piedra se caiga y volverla a subir y volverla a subir. Te va a pasar la vida subiendo una piedra. O sea, Él tiene una obra, García Cordero, que se titula a sí mismo, sí, a mí me encanta, con la figura de un autorretrato de él, y se llama El mito de Sísifo. Es un mito con una gran enseñanza. Que es el mito del ascensor. Y fíjate, yo recuerdo que una vez, a un artista que yo creo que tiene mucho talento, si me está viendo, que no lo tome a mal, porque fue de buena intención, que yo le hablé de romper. Y me mandó a estudiar a Monet. Porque, digo, pero acá, ¿por qué tú me mandas a estudiar a Monet? Porque Monet te pintó 35 o 40 veces la Catedral de Rouen, pero era un estudio de la luz. Monet fue un gigante en la pintura. No era una vulgar repetición, no era un plagio de sí mismo, si se puede decir esa palabra. Y a mí me pasan dos cosas con García Cordero. Una es esa, que lo veo que es muy importante. Como tú ves las obras del maestro Oviedo, cada obra tiene su historia. Entonces, Oscar Wilde tiene una expresión que a mí me encanta y la cito con frecuencia. El artista cuando pinta un cuadro limita la visión. El espectador la amplía cuando lo contempla. La contemplación de la obra debe llevarte a lecturas variadas. Ahora, a mí me gusta de la obra de García Cordero que te impacte en primera lectura. Claro. Miró decía, me gusta impactar al espectador sin que él se pregunte todavía qué es lo que está mirando. Mira, y cuando Pero una tú vas pieza... caminando y hay una pieza de él, tú vas a hacer así. Claro. Tienes que mirarla. Cuando una pieza te impacta y te sobrecoge de esa manera y se te planta en la memoria, entonces el arte cumplió su cometido. Hay piezas que no se te salen de la cabeza. Entonces cuando tú ves una exposición, tú convives con esa pieza ya en tu memoria inmediata. Entonces ahí que el arte trasciende, y sobre todo cuando te eleva a nivel inclusive espiritual. Mira, por ejemplo, te conectas. Goethe va por primera vez a Roma, Goethe, el más grande de los románticos alemanes, y ve la bóveda de la Capilla Sistina y se espanta. Esa es la primera lectura. Pero cuando tú empiezas a pensar otras cosas de esa obra, son otras lecturas. Ya tú estabas cautivado, pero él pintó boca arriba, la superficie era una bóveda, era cóncava, los cardenales se reunían abajo, no podía quedar una gota de pintura. O sea, la presión con que Miguel Ángel trabaja esa pieza le da un valor adicional, que esas son las otras lecturas, Claro. pero te impacta en primera lectura. Yo creo en eso, y la obra de José García Cordero, que es densa de significado, a veces un poco tétrica, pero hay cosas duras en la vida y tétricas. O sea, el desgarramiento y todo eso es una realidad nuestra. A veces es irónica su obra. Bueno, su obra tiene un contenido de humor. Y de humor, sí. Impresionante, y trabaja mucho la ironía, como tú dices. Y lo interesante de García Cordero es que vive en una permanente evolución. O sea, su obra es reiterativa en algunas cosas, pero con muchos cambios. Siempre hay algo nuevo que presentar. Y cuando hay nuevas exposiciones, pues siempre hay sorpresas, porque son cambios radicales que hace de su propia obra, en un universo muy amplio. O sea, él tiene una cantidad de temas que ha desarrollado en 45 años, 50 años, que si tú te pones a enumerarlo, él debe tener más de 40 temas o 50 temas diferentes. El tema, por ejemplo, de las lagunas que ha hecho, el de los inmigrantes que salen en Yola, los autorretratos, los bosques en blanco y negro, los bosques de una serie que se llama El sueño de García Márquez, que sale en un avioncito, en una avioneta en el medio de un bosque gigantesco. Cuando aparecen los perros. También. Su naturaleza muerta. La naturaleza muerta de los bodegones, que son unos bodegones muy particulares. Inquietante. Y esa serie se llama Noche en Caguaitiano. Bueno, ya estamos viendo imágenes. Sí. Entonces, mira lo interesante. Ese es el premio nacional, sí. Cuando yo trabajaba en Atelier Gasco, que era el negocio de mi madre, que yo quería llegar en parte, me gusta que el invitado también diga algo de su vida. Tú creciste oliendo pintura, o sea. Sí, ese fue mi verdadera universidad, fue esa, entre bastidores, y la música pincel, también. Y la música, porque cuando yo trabajaba en Atelier Gasco y estudiaba mercadeo en APEC, pues entonces yo tocaba en Cabo Azul también.
Y en ese momento yo ganaba más dinero tocando con Cabo Azul que trabajando en Atelier Gascue, pero tenía ese doble trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que García Cordero lo conozco yo siendo un muchachito y nos hicimos muy amigos por la música. A él le gustaban los Rolling Stones, a mí los Beatles, y vivíamos en competencia. Y bueno, un día él me dice, porque él vivía en París y venía y se pasaba temporadas aquí. Bueno, todavía sigue viviendo allá. Pero tiene su casa en taller en Cabarete. Lo interesante de García Cordero es que su vida gira en torno a sus talleres. Él tiene un taller en su casa en París, pero a 20 minutos de su casa él tiene otro taller. Entonces él se alterna entre el de la casa y el otro, pero entonces, dependiendo del clima, o sea, por ejemplo, cuando viene el verano, él se va a Auvernia, donde tiene otro taller en los Alpes franceses. La iglesia de Auvernia la pintó Van Gogh. Exacto, entonces ahí es un sitio que hace fresco. Él reconstruyó lo que era una antigua panadería hecha de piedra, y como él es arquitecto también, lo convirtió en un estudio espectacular. Pero entonces él tenía esa nostalgia, porque tú sabes que los santiagueros, su malecón está en Puerto Plata, ese es el malecón de ellos. Sí. Entonces, la naturaleza de los santiagueros es ir a la playa, es ir a Puerto Plata. Y él, todos sus amigos de infancia, pues, viven muchos por ahí, por esa zona. Y entonces él necesitaba estar en contacto con el mar, porque siempre lo ha extrañado estando por allá. Y decidió comprar un terreno, hacer un estudio. Bueno, pero en París está el Sena. Sí, claro, pero entonces ahora, por ejemplo, él se pasa temporada 2 meses en Cabarete y ahí ha producido mucha obra importante. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 71, 72. ¿Sigue produciendo? Totalmente, o sea, te digo que su vida gira en torno a sus estudios. Entonces, él es una persona muy activa, que hace barras. Sus estudios de trabajo. Sus estudios, sus talleres. Sus talleres. Sí, claro. Una persona que es muy activa, hace ejercicio. Vamos a ver a Cordero, vamos a verlo. Sí, a ver imágenes. Sí. Del personaje que estamos hablando, que ustedes puedan... Mira esto, la jauría, esa pieza la vamos a presentar en Arco. Una pieza impresionante. Esto lo va a hacer. Claro, y es inquietante, claro. Lo interesante es que esa serie no hay más. Ese es el de mayores dimensiones que él hizo. Entonces se va a presentar por primera vez en Arco Madrid, lo cual es un lujo tener esa pieza disponible. Es una serie que se llama La Envidia. Ahí no se sabe quién envidia a quién de los dos. Y tiene su onda medio erótica también, tú sabes. Sí. Pero una especie de autorretrato. Es un autorretrato, sí. Entonces, un autorretrato comparado. Él está comparándose con el cactus, pero fíjate que ese cactus es viril también, entonces, ¿será que está cuestionando? Pero el cactus es un reflejo de ser una persona ríspida. Pues, ¿él es así? No, para nada. No. Es una persona, es un intelectual, ahí, como dice, un tipo muy culto. Lo hizo un poco para joder. Claro, porque su obra es totalmente subversiva, es unas ganas de que llamar tu atención y concentrarte en... ¿Cómo es el nivel de su colocación, por ejemplo, en París? Muy bien, en París él ha participado en grandes subastas y también ha tenido... Ha recibido distinciones. Y está bien acreditado allá. Sí, ha exhibido con Patrice Trigano, que es una de las galerías más importantes de París, que representa artistas latinoamericanos, entre ellos Aiturria. Y bueno, en Madrid hemos tenido una incidencia importante. Nosotros hicimos unas colaboraciones desde el 2008 con la Galería Ángel Romero, que es una de las más prestigiosas de Madrid. Y durante un buen tiempo él ha sido el representante de García Cordero allá. Nosotros hemos viajado realmente por todo el mundo, hemos estado inclusive en Corea, fuimos invitados a exponer con García Cordero, estaba dedicada a la América Latina. Es un viaje de 24 horas para allá, es otro planeta, y por una experiencia maravillosa. Y dentro del contexto de la colocación de su obra, ¿dónde ha sido su mayor pegada? Bueno, mira, él ha tenido una gran pegada en Estados Unidos, o sea, en California, en New York, en Miami, en México también. De hecho, nosotros organizamos una exposición en el Museum of Latin American Art de Long Beach, California, que el director o el dueño del museo en ese momento, pues, cada vez que participábamos en alguna de las ferias en Nueva York, en Miami, pues era uno de los principales adquirientes de la obra de García Cordero.
Y ahí organizamos una retrospectiva de García Cordero con un catálogo donde escribió Shifra Goldman, que es una de las eminencias más importantes, ya murió, que conoce sobre arte latinoamericano. Cuando se participa en estos lugares, ¿se hace para difundir, se hace para vender, para colocar? ¿Y bastaría vender una sola obra para hacer la conveniencia de haber logrado el éxito? Mira, cuando te invitan a la mayoría de las ferias que participamos, tú no participas porque tú quieras. Es una selección que hacen por invitación. Te escogen. Te escogen a ti y al artista que ellos entienden que quieren que tú exhibas de tu galería. Entonces nosotros abrimos en el 95 y ya en el 97 nos estaban invitando a Arco Madrid. Octavio Saya era el curador, que era uno de los más importantes del momento, y fuimos con Tony Capellán y García Cordero. Las ferias que tienen nivel, generalmente hay una curaduría general, o sea, general en que tú no ves ahí cosas que hagan ruido. Un tiempo, ¿qué es curaduría para los televidentes? Bueno, curaduría es discernir entre el bien y el mal. Básicamente que haya una coherencia estética, conceptual, un rigor, una factura que sea homogénea, que tú no tengas un stand de una galería impresionante y al lado tengas una especie de quincallería o cosas que hagan ruido, que no tengan el talento, el artista que ha estado ahí. O sea, por eso que hay curadores. Y las galerías que se eligen, pues tienen que ver con los artistas que representan. No hay hasta un guión, porque es que las exposiciones no son para colgar cuadros. No, para nada. Tiene que haber algún criterio específico. Un rigor en la curaduría y después en la museografía. Entonces, en esos años, estamos hablando de los 90, finales de los 90, estamos 24 años después, en la década del 2000, sí, han venido participando en muchos lugares. Claro. Y eso ha permitido que su obra no solamente se conozca, sino que se venda. Obviamente, lo que me preguntabas, mira, lo importante de las ferias es que van miles de personas, entre coleccionistas, curadores, directores de museos, que van a esas ferias que tienen nivel a elegir artistas para sus colecciones, ya sean instituciones privadas, instituciones públicas. Entonces, al mismo tiempo... ¿Es Babel o algo? Sí, la Torre de Babel de García Cordero. Al mismo tiempo, o sea, no necesariamente en una feria tú puedes o venderlo todo, como se da el caso, hay casos que se vendió todo. Al segundo día tú estás sold out. Hay casos... ¿Qué cantidad de obras? Bueno, depende del stand, porque hay stands que... Yo trabajo con obras muy grandes. Generalmente, en vez de llevar muchas obras, yo llevo quizás 5 piezas contundentes, espaciadas, que respiren entre una y otra, dándole... Eso es en Arco, la primera vez que fuimos, a veces es García Cordero, mira el tipo que usted ve ahí, el otro es el sueño de García Márquez que está atrás, y el del otro es La noche que mataron a Manolo, que pertenece a la colección del Museo de Arte Moderno, el blanco y negro que se ve atrás. Y Beatriz, la esposa de García, le está pasando, no sé si la grapadora o algo, porque en esa época... Esas 3 se vendieron. Obviamente, claro. En esa época nosotros que estábamos empezando, mira esa obra, esos son los famosos bodegones, entre comillas, que están encima como de una ostra que tiene, parece también como... Bueno, tiene... son ostras de ostras. Sí, sí, no, claro, es totalmente erótico. Es una obra que mide 2 metros por 3 metros, para que tú entiendas la monumentalidad de esa pieza. ¿Y cómo se califica? ¿Como un bodegón? Bueno, él le dice así, naturaleza Still muerta, Life en inglés, o naturaleza muerta. Algunas la titula, como te dije hace un rato, ¿Y Noche quién Cabotiana. compró esa obra? Bueno, esa obra, no sé si el comprador le interesa que yo lo diga. Ah, bueno, pero es privado. Es una colección privada. Sí. ¿Dominicano o extranjero? Dominicano. Permíteme algo, porque tú sabes que a mí me gusta picar. Además, descríbeme esa obra, porque ya Malvin yo quiero decir, la anterior, la anterior, déjeme la anterior. Yo quiero decir algo. Nosotros no, pero espera, no, de esa no. Pero espérate, aguántate ahí, pero habla, describe para yo saber si tu nivel ha bajado o no. No, pero no es nivel. No, háblame de esa obra. ¿Qué tú ves? Es que yo quería decir algo. Ah, no, yo te estoy provocando. ¿Tú te acuerdas que la cita que hice hace un ratico? Sí. Es de Miró, no es mío, que él impacta al espectador antes de que se pregunte lo que está mirando.
voy a Miró y vengo hasta ahora. Tú vas a Barcelona y ves un elemento de Miró, pájaro y qué sé yo, que la gente queda mirando, qué interesante esto, qué belleza, pero tú no sabes lo que tú estás mirando. Es un falo y una vagina lo que hay ahí. Por eso le dice, antes que tú te preguntes lo que tú estás mirando, tú lo ves precioso esto, los colores. Esa es una obra que te impacta. Y después tú empiezas a ver las vaginas que hay ahí, elementos. Eso es totalmente erótico. Es un puro erotismo. Su obra es muy erótica en general, ¿eh? ¿Por qué el predominio del rojo? Bueno, el rojo... tiene una violencia cromática. En este caso es como un poco catastrófico, tú sabes. Sí. En el medio de... Fíjate que él le ha llamado Noche en Cahuaitiano, muchas de esas obras, porque es también la misma violencia del Caribe. Tiene que ver con eso. Bueno, para entrar en las obras de él, antes... ¿Cuántos artistas dominicanos, muchos han hecho ese recorrido de llegar a esas exposiciones, a esas galerías en el mundo y vender cuadros? Bueno, yo puedo hablar por los artistas que yo represento. Dígame el cual usted representa. Por ejemplo, Gerard Ellis es otro artista dominicano. Que es joven. Que es de una generación bastante más joven. Y cosecha ahí. Sí, cosecha, y es un nombre aquí respetado, y los coleccionistas dominicanos, e inclusive internacionales. Gustavo Peña, que es otro artista dominicano de la misma generación de Gerard Ellis. ¿Qué edad tienen? 39 años. Son jóvenes. Sí. ¿Dónde estudiaron? Estudiaron en Altos de Chabón, en Bellas Artes, en México. ¿Y dónde viven? Viven aquí. Gerard vivió 15 años en Nueva York y vino para acá. ¿Están acreditados? Muy acreditados. ¿Quién más? Bueno, te podría decir Hulda Guzmán. Yo la descubrí por accidente. Un amigo me llevó a un sitio. Dice, tú tienes que ver estas obras. Y ella era en ese momento pareja de Gustavo Peña. Y cuando yo vi las obras de ellos dos, que me llevaron a su apartamento, yo me tuve que sentar. Y están bien posicionados en precio. Muy bien posicionados. Yo me tuve que sentar y decirle, tenemos la semana que viene una exposición que se va a titular Urgente Arte Emergente. Y esa noche se iba a caer el piso de la galería, o sea, se explotó de gente, se vendió todo en 15 minutos y a partir de ahí el resto es historia. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue hace quizá 15 años más o menos. ¿Y usted tiene foto de eso? Claro, digo aquí no, pero aquí sí. No, pero y le fue bien. Sí, muy bien. ¿Quiénes más? Me mencionó 3, ¿quiénes más? Bueno, sí, porque ustedes no están hablando. Artistas latinoamericanos. Sí, pero un momento, ustedes no están hablando como que están en el patio de su casa y hay un televidente que hay que... No, estamos hablando de cosas serias aquí. No, yo sé, pero que ustedes lo hablan como que todo el mundo sabe eso. Espérate, algo importante. Ustedes no están en el patio de su casa. Ahora que tú hablas de lo internacional. Y a los televidentes, pónganmele los teléfonos para que pregunten lo que quieran. Te voy a responder esa pregunta, pero ahora que tú hablaste de lo internacional, mira, una de las misiones que yo mismo me puse cuando abrí la galería era que yo quería no solo resaltar internacionalmente los artistas dominicanos, sino que sus pares, por ejemplo, Eduardo Duval Carrié, que es de la misma generación de García Cordero, haitiano, Luis Cruz Azaceta, que es un maestro cubano que está en todas las colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del Guggenheim, etcétera, José Bedia, que es un ícono también importantísimo, también de origen cubano. Yo, Iturria, que también lo represento, que es el artista más importante de Uruguay, ganó la Bienal de Venecia, todo eso, yo me fui armando de un grupo de artistas que normalmente yo no los conocía personalmente, pero la vida me los puso en el camino. Y por el prestigio que fue tomando la galería, por la seriedad con que hicimos los trabajos, etcétera, y lo que estábamos presentando, pues muchos de esos artistas se interesaron y se sumaron al grupo. Entonces, lo que yo quería hacer era validar los artistas dominicanos con sus pares latinoamericanos internacionales de tú a tú, donde se viera que era la misma calidad, con diferentes lenguajes y todo, pero que estaban al mismo nivel. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos 30 años. O sea, tenemos un grupo de artistas de multigeneracional, de diferentes lugares del mundo. Estoy trabajando ahora, por ejemplo, con muchos artistas españoles, porque estoy muy vinculado con España. Y bueno, pero la verdad sea dicha para comenzar, que fue lo que dijo Gamal al inicio. Su galería no solamente está acreditada, sino que tiene un nombre y le sobra la clase, porque las galerías se identifican según, porque no es un tema de fachada, es de contenido. Entonces su galería tiene el mérito del crédito de que ahí hay cosas interesantes. Vamos a verlo así, que no son las comunes.
Y ese mérito tiene su galería. Y hay un coraje también, Luisín. A mí me gustaría que Luisín fuera por allá, para darle el tour que te di el otro día. Vamos juntos. Para que él Yo pago entienda, para eso. para que vayamos de la palabra a los hechos. Sí, cómo no, cómo Fíjate no. un detalle. Ya estoy ganando yo, ya estoy ganando algo. No es para darte bombo. Porque Gamal es muy reservado, Gamal no le gusta abrir, No, por que le Dios, conozcan no. sus escondites. Por eso yo lo traigo aquí. Tú sabes también que hay un grado, yo no quiero lastimar a nadie con esto, yo no sé si llamarle integridad o sea, Lyle vende lo que él cree que debe vender. Tú dirás, no, pero todo el mundo, no, porque la galería es un negocio. O sea, cuando tú compras a 4 y vendes a 6, tú estás haciendo un negocio. O cuando un artista te pone un precio de consignación y tú te ganas tu comisión que es justa, es un negocio. Pero la galería de Lyle para mí trasciende el simple hecho del negocio. En el contexto de que hay un tema de convicción. Sí. Tú pones tu galería que tú tienes convicción de poner, o sea, de colgar. Tú trabajas con el artista que tú entiendes que debe estar en la línea que tiene esa galería. Mira, la idea es que tú tienes que creer en la obra del artista. Por supuesto. O sea, y buscar artistas que se respeten No a sí solo mismos y porque se respeten venda su o no se obra. venda. No Y solo que sean porque totalmente originales y que no se parezcan a nadie. Que su lenguaje sea único, auténtico y propio. Y hace falta coraje para eso. Y entonces, nosotros cuando empezamos, todo el mundo decía, tú te estás volviendo loco. Entonces los artistas de la época, que eran amigos de mi madre, estaban ofendidos conmigo. Me decían, pero tú no me vas a hacer una exposición. Y yo le decía, pero es que ustedes no están entendiendo que yo estoy en otra cosa. Ellos no lo estaban entendiendo y se ofendían. Es más, hay artistas que no han pisado los clásicos de aquí, que nunca han pisado la galería. Ahora, ¿tú sabes quién? No, y tú ni los mencionas. Bueno, son amigos de mi mamá. No, y lo puedes mencionar. Y lo quiero mucho y todo, le tengo mucho cariño. Pero mira, tú sabes. Pero eso es bueno para el relevo y para la otra dimensión del arte. Oye, ¿quiénes eran los dos primeros personajes que llegaban a todos los openings que nosotros hacíamos al principio? Si invitábamos a las 8 de la noche, a las 7:30 estaba Ramón Oviedo y a las 7:45 llegaba Freddy Ginebra. Eso era lo que inauguraban la galería. O sea, desde muy temprano nosotros recibimos un apoyo, no solo de los coleccionistas de varias generaciones, sino de los intelectuales dominicanos. O sea, por ejemplo... Y Fran Marino Hernández llegó a ir allá. Totalmente. Fran Marino Hernández es uno de mis mentores. O sea, yo tenía una qué relación... grande fue Fran Marino, Y mío. Fran Marino fue una persona Un mecenas. admirable, Un mecenas. con una colección impresionante. Yo tengo una relación muy estrecha La con Fran persona Marino. que yo cité que conversó con Andy Warhol era Frank. Él era un genio, Sí. déjame decir. Era una persona muy especial. Yo le tenía mucho cariño y respeto, no en la faceta del arte, pero Fran era un asesor y incursionaba en varias áreas y muy bien. Yo escribí algo en el listín cuando él murió y una de las cosas que puse que se me había ido un asesor de lujo gratuito, porque nunca Fran me pasó factura, nunca. Él era así. Era un apasionado por el arte también. Incluso y te voy a varias decir tareas. algo de él que es interesante. Esto tú lo vas a entender perfectamente. Cuando uno es joven empieza a meterse en el mundo, en el caso mío era más de la crítica que otra cosa, ¿verdad? En el tuyo, como galerista, como que manejas artistas importantes, etcétera. Tú sientes que ya hay unos gurús que no te dejan entrar. O sea, tú te sientes como... Y para mí Fran fue muy importante en empujarme. Incluso yo recuerdo que yo estaba joven, muy joven, y Fran dirigía una subasta, porque se metía mucho en el Museo de Arte Moderno, y yo estaba en el público. Pero ya él me había oído hablar, y había mucho una amistad. Pero Fran me dice, yo no me siento muy bien hoy, pero yo creo que fue más por ponerme ahí. O sea, tú vas a hacer la mitad de la subasta. Yo no sé, espérate, es la primera vez que yo vengo a esto, yo no sé de esto. No, haz lo que yo estoy haciendo, que esto es el que puja el lote y ir mencionando cuánto va subiendo de tanto en tanto. Y él me paró a mitad de cosas y yo seguí. O sea, él me dio oportunidades, me expuso, él me expuso. O sea, yo sentí que Fran se volvió como una especie de mentor, como tú lo dices. Y para mí eso fue muy significativo porque tú sientes que te afuerean incluso. O sea, Sí, y sí. este tipo, ¿te entiendes? Bueno. Pero mira, por ejemplo, algo interesante, que cuando nosotros empezamos, hasta el día de hoy, se suman 3 generaciones de coleccionistas, los abuelos, los padres y los hijos. O sea, se ha ido transmutando
o heredando el coleccionismo, y nosotros trabajamos con 3 generaciones. Y eso es interesante. Y te voy a explicar algo que yo se lo digo a los coleccionistas. Los coleccionistas, esta es mi colección, digo, no, esa no es tu colección, tú la estás cuidando. Y yo les exhorto siempre, hay colecciones muy valiosas y tú ves que a los hijos no les importa la colección del padre. No les importa. Y tú tienes que a tus hijos que amen esto para que lo continúen, porque el arte nos va a sobrevivir. El arte nos va a sobrevivir. Esto es una carrera de relevo y tenemos que pasar la vara. La colección tú la disfrutas mientras tú estás en este plano. Y son tuyos en ese momento. Tú la estás cuidando. Tú la estás cuidando, como tú dices. Pero realmente, en mi caso y el caso de mucha gente que conozco, yo no puedo vivir si no estoy rodeado de arte. No, ni de música tampoco. Ni de literatura. O sea, son las 3 cosas que más me gustan. Pero sobre todo las paredes. Mira, nosotros nos mudamos a Nueva York para hacer una aventura, no con una idea de abrir una galería. Nos fuimos la familia completa para allá, nos mudamos en Brooklyn, y lo primero que yo pensé antes de irme, ¿qué cuadros yo me voy a llevar? Yo vi las paredes, calculé los cuadros. Para verlos todos los días. No, porque yo tenía que tener una nueva casa, pero con mi entorno. Entonces yo me llevé un García Cordero, me llevé un Iturria, me llevé un dibujo de Iván Tovar que me había regalado, que por cierto, yo le hice 2 exposiciones a Iván Tovar en la Galería Incipiente Nueva en el año 96-97, que para mí es más que un honor haber trabajado con Iván Tovar y además ser su amigo. Era un tipo con un humor impresionante y un gozón, y además un intelectual, un poeta. Sí, sí. Era genial realmente trabajar con Iván Tovar. Bueno, y lo que te digo es eso, que el arte eleva el alma. Tú te sientes acompañado cuando el arte que te comunica algo, que tiene una sensibilidad, claro, que no es una decoración que hay ahí. Para educar al público que mencionaste Iturria, en Uruguay, quizá partiendo de un Torre García, por ejemplo, se crea una escuela interesante. Totalmente, ¿verdad? La Escuela del Sur. Y oye, esta anécdota de Iturria. Iturria, siendo jovencito, él fue a la escuela con Torre García. Entonces él veía que todos los amigos, los alumnos, pintaban igual que Torre García. Él no entendía qué estaba pasando, y que Torre García los obligaba. Entonces, no sabía esa sí, que tenían que hacer el constructivismo y todo así. Y entonces de repente Iturria hacía lo contrario y le decía, no, que no es así. Y él terminó yéndose de la clase porque él quería hacer otra cosa. Pero tiene influencia de Torre García. Si tú ves las obras, la tiene y le rinde como un homenaje al mismo tiempo. Está solapada ahí, pero con su propio lenguaje. Qué bien. Vamos a ver si comenzamos a ver algunas de las obras que tenemos ahí. Vamos a ver, Esa se llama Enredadera China. Es una obra genial. Fíjate, es como casi cinematográfica. Todo esto García Cordero, ¿verdad? Eso es García Cordero. Pero mire, tiene un aire de obras chinas, realmente de obras chinas. Sí, porque eso es como, está coqueteando con eso, tú sabes. Pero fíjate que tienen dientes, los tarros, ¿te das cuenta? Están muertos de la risa. Porque eso es parte de su ironía en la obra. Pero además la factura de García Cordero, él es zurdo. Él me dice que a veces él se pasa tantas horas pintando que el codo le pasa lo mismo que le pasa a los tenistas, que tiene una situación en el codo que bueno, tiene que ponerse hielo y todo eso, pero él es un trabajador incansable. Además, él trabaja de una manera muy sistemática, oyendo viniles, oyendo música clásica, tiene sus horarios bien estructurados. A tal hora, por ejemplo, cuando él está en Cabarete, él se desayuna, se va a caminar 1 hora por los montes, ya cuando llega a su estudio a las 11:30 de la mañana, ya la muchacha le trae su cerveza ceniza para él refrescarse y continuar la jornada. Después entonces a las 3:30 de la tarde le tienen la comida, entonces él duerme una siesta y vuelve otra vez para el estudio y se la pasa hasta las 12, 1, 2 y 3 de la madrugada. O sea que tiene esquematizada totalmente, es un hombre muy ordenado. Sí, pero su ceniza y su buena comida. Ah, no, ese es un hombre gourmet total. ¿Tú te acuerdas que yo insistí, bueno, cuando hablé en la exhibición del maestro Oviedo con los 100 años, yo no creo en la vagancia en el artista, yo creo, o sea, el arte es trabajo duro porque el artista tiene que dominar la materia, y dominar la materia demanda una disciplina, por eso hay que hacer diferencia entre el que compone música y el que toca un piano. Claro. O sea, hay gente que nace genio, o sea, Mozart fue un genio. Pero mira, Beethoven decía que no es la genialidad, es el trabajo.
De tanto trabajar, pues ya tú te conviertes en genio. Son casos de... Digo, hay que tener talento Son para gente eso. que a los 6 años había escrito algo ya de música. Claro. Esto es increíble para mí. Beethoven era increíble, pero tiene una disciplina de trabajo también. Pero en el caso del que pinta, el que hace cultura, tú estás trabajando la materia. Es que es un oficio. Es un oficio Sí, que lo tienes que perfeccionar. Yo no creo en la vagancia. No. Yo no creo en la vagancia. Yo creo en el 90%, vamos a poner un día de talento, hay que tenerlo, claro. Pero hay mucho de trabajo duro. Y yo no sé por qué a la gente le encanta, a los artistas fracasados, le cogen un cariño en la historia. El ver un Van Gogh que sufrió tanto, que fue un gran maestro. Pero, señores, no es un oficio como cualquier otro oficio. Y a mí me alegra, ojalá yo ver los artistas dominicanos pagados como debe ser en los precios de subasta internacionales, pagados como lo que ellos valen realmente. Sí. Eso para nosotros es un orgullo patrio. Lo más importante es que el coleccionismo dominicano y los ministerios de culturas de República Dominicana y los gobiernos de República Dominicana entiendan, como han entendido los mexicanos, los brasileños, inclusive los mismos cubanos, que su punta de lanza es la, hay una es la cultura. En el arte. No, y hay una cubanofilia en el arte. Sí, bueno, sí. Pero entonces yo creo que nosotros nos están descubriendo. Mira, por primera vez ahora en la Bienal de Venecia, por primera vez en la historia, a nivel oficial, el curador, que es de origen brasileño, está investigando artistas de los años 40 y 50. Y incluyeron a Jaime Corso. No sé si tú sabías ese dato. No lo sabía, Pues mira, pero me interesa mucho el y dato. otro dominicano que no recuerdo. Mira, ¿tú sabes cómo se llama ese cuadro? Cocainas Men. O sea, eso es una obra que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces... Pero está bien ilustrada con relación a... No, y el avión tiene... O sea, Mira un que, personaje. O sea, esas avionetas, tú sabes, claro, él la pone con una dentadura de tiburón, si tú te das De cuenta. proporción en la cabeza de él. Claro. ¿De qué fecha es esa obra? Esa fecha es del 2012. Vendida de una vez. Esa está disponible. Hay obras que tienen su momento, mira. Y no será por la cocaína. No sé, no, porque eso fue el día del premio. Mira, yo siempre he dicho que las obras, cada obra tiene su dueño y su pared. Y no tiene tiempo, puede venderse en 1 minuto, en 1 año, en 2 meses, en 10 años. Me han pasado situaciones, por ejemplo, de una obra que yo presté a una exposición en un museo. Se pasó por ahí un tiempo, volvió, me la mandaron enrollada en un tubo enorme. Yo mando a guardar eso en un mezanín y a mí se me olvida que eso está ahí. O sea, una cosa impresionante, porque tú estás entre una cosa y otra, te va, viene, voy. Y un día digo, concho, 10 años después, ¿verdad? Está la obra, está ahí arriba. Le digo, miren, bájame esa obra y móntenla. Oye, lo interesante, que es como tener un dinero, no en el banco, porque tú ganas menos en el banco. Hace 10 años esa obra costaba, por decirte un precio, 25. $25,000. Exacto, hace 10 años. Resulta que ahora cuando se saca fresca de nuevo, después tu diseño sin verla porque se te olvidó, que está guardada, porque son muchas cosas que se guardan en 3 almacenes diferentes, etcétera. Y cuando tú la montas de nuevo, tú la ves más nueva que nunca y más actual que nunca, y ha trascendido en el tiempo la obra, porque hay obras que se ven viejas de alguna manera, pero cuando tú te das cuenta que la obra 10 años hacia adelante se ve tan fresca como el día de hoy, o sea, trascienden el tiempo. Y lo mejor de todo, que ya esa pieza cuesta el doble en esos 10 años, ¿tú entiendes? Sí. Y eso es parte del atractivo del arte, no solo que te guste la obra y tú creas en el artista, sino que tú sabes que tú tienes una inversión ahí. Y tú sabes, y es una inversión tan interesante porque es espiritual y es material. Sí, eso me gusta eso que has dicho. Eso te lo voy a tomar. Pero vimos una obra que no la comentaste aquí. Vamos a ver esta anterior, director. ¿Cuál es esa? La artista. Esa está buenísima. Bueno, ahí vemos, eso fue en el 40 aniversario de Casa de Teatro, que nosotros organizamos una exposición con Freddy, y era un solo show de García Cordero, y bueno, entonces ese es el mismo, como 12 siameses, como cantantes, son como 2 autorretratos. Y ahí empezaba la serie de ópera negra de esa época. Pero interesante su obra, vamos a ver. Y ahí... Bueno, mira, este es un estudio sociológico de García Cordero de los barrios. Eso es un tigre de Cristo Rey. Fíjate que está con el moño, el arete aquí, y bueno, se ven como unos
hoyos de balas que han hecho Sí. en un zinc por allá atrás, o sea, la violencia en los barrios. Es casi antropológico esa obra. Y Vamos a ver más. Y ese es el... Bueno, esta pieza, él está dentro de la pieza. Es una serie de los cactus que él ha tenido siempre una debilidad con los cactus. Es una pieza que mide 2 metros por 3 metros. Imagínate el tamaño de esa pieza. Está una super colección de un gran coleccionista en Casa de Campo. Interesante, ¿eh? Sí. Esto es cuando abrimos la galería en el 95, por ahí hay unos personajes, mira, Elvis Avilés, que paz descanse. Sí, concho. Ahí está García Cordero en el medio. Carlos Acero, me parece. Carlos Acero, amable. Alex Lois, que está al lado de García Cordero. Amigo mío de hace muchos años. Tú sabes que es bueno decir que Alex Lois fue de su generación el primero que se convirtió en coleccionista en esa época, lo cual era raro. Él era amante del arte y él quedó tan impactado y él empezó a convencer a amigos de él que vinieran a ver esta galería, estos artistas, y bueno, le agradezco públicamente a él esa pasión que abrió de alguna manera una ventanita a un nuevo grupo de incipientes coleccionistas, que en esa época era a plazo, porque ellos no manejaban mucho, tú sabes, pero éramos todos más o menos de la misma edad. Porque es interesante dentro de lo espiritual del arte. Y nos como estábamos decía ayudando uno Carlitos. con otro. No, que hay un elemento de negocio y un elemento espiritual, porque el convivir con las obras de arte tiene que ver con algo espiritual. Totalmente. Pero a veces el comprador, ¿a cuánta caída? Tú ves. No, que era así. El lenguaje de la en esa calle, época claro. no era muy digital todo, eso era apuntar en una libretica y no sé Exactamente. qué. Era bien divertido. Entonces, yo tenía al frente en esa época, yo estaba en la Plaza Andalucía, cuando eso era la plaza chic del país y única en su clase, de ahí se multiplicaron, y Punto y Cocho estaba al frente. Entonces, sí. el grupo de intelectuales que se juntaban en Punto y Cocho, De la Peña. pues cruzaban a la galería, entonces la Peña seguía en la galería, o sea, la galería se cerraba a las 12 de la noche desde que empezó. Entonces García Cordero acuñó un eslogan que decía, bueno, esto es trabajo y bonche, porque que todos los días había algo que celebrar. Vamos a ver esta, no se la lleve para que la comentemos y después vamos a la pausa. Bueno, mira, esta serie se llama Banquete en Playa Popa. García Cordero vivió su infancia en los veranos por Montecristi, por Punta Rusia, por toda esa zona, y hay una playa, no sé si ustedes la conocen, que se llama Playa Popa. Que es la punta de Popi. No, pero ¿de dónde? De No, Popi Bermúdez. pero yo estoy hablando de Montecristi. Y él tenía una por ahí abajo, la punta de Popi, Popas, no Popa. Bueno, ese dato no lo tenía. Ah. El asunto es Pero que, no es de Montecristi, es por aquí, más para abajo. ya, él pasó su infancia ahí y entonces él desde París, fíjate la luz que tiene esa obra que te acabas de ver, él desde París, su memoria traduce esa luz que él vio desde niño, y él está en París en un gris total y él te hace una obra con ese contraste, ese golpe de luz que tú ves ahí, y con esa riqueza que tenemos en esta isla tan hermosa, con esos palos torcidos que no sabes si están vivos o muertos, están en una danza. Son personajes. Exacto, son personajes. Y entonces esa abundancia que tenemos todavía aquí en ciertos lugares, donde... La verdad que es una obra. No, una obra impresionante. Y en vivo eso... Y sitúa el espacio del fondo del azul real. Luis, Sí, sí, sí. y aparte, No, además es un aparte de artista tener que- la factura, eso hay que hacerla. Sí, Mira la composición, es un trabajo, oye, claro. la factura, el manejo de la luz, el manejo de la paleta, o sea, realmente es un artista, Es un maestro. es un maestro, sí. Tiempo de irnos a una pausa y vamos a regresar. Dale. Usted sigue aquí en su labor. El maratón. Sí, aquí hay tiempo. Seguimos aquí con Lyle Ritzel, muy conocido por todos ustedes, un gran galerista que maneja artistas muy importantes, verdaderos maestros. Lyle, el galerista, no sé qué palabra usar, pero se relaciona con artistas y los artistas son artistas. De hecho, si hay algo que a mí me decepciona de un artista es que no lo parezca. O sea, tú ves a Minicucho y tú sabes, este tipo tiene que ser artista, o sea, hablando. Claro. Tiene como el histrionismo, lo tiene García Cordero, y su manera de pensar. Mira, hay una escena, yo estoy seguro que tuviste Rain Man, que trabaja Dustin Hoffman Claro. y Tom Cruise.
Hay una escena que a veces pasa desapercibida, que yo lo encuentro genial en la película. A él le da una crisis y él se para en una clínica rural en Estados Unidos, que la que está recibiendo no sabe mucho. Entonces, dice ella, ¿cuál es el problema de él? Está tomando los datos para ir al médico. Dice, él es autista. Ah, él es artista. No, pero esto está genial eso. Me acuerdo. Y él dice, no, yo no dije artista, yo dije autista. Ah, y pone. Hasta le como de autista. Dice, ¿y qué es eso? Y dice él, no, que él vive en su propio mundo. ¿Y qué tiene eso de malo? O sea, no, mira, es genial. Es genial la escena, porque el artista tiene algo de eso. O sea, sí. El artista es un individuo que vive en su propio mundo. Claro. Y que hay cosas que a veces uno no le entiende como respuesta de ellos, salida. Es que eso es parte de ser artista. Tú tienes que tener tu propio universo interno para tú poder crear y plasmar eso que tú tienes dentro en la tela o en la escultura o en la fotografía o lo que fuera, o en el performance. Y trabajan en su soledad también. Sí, se meten en un atelier. Necesitan la soledad para poder concentrarse. Los ruidos externos te sacan. O sea, eso es así. Igual que los compositores. Un compositor no puede estar escuchando bulla de la calle, aquí, gente hablando. Un compositor se tranca en una habitación con su soledad, íntimamente, para poder componer algo, crear algo nuevo. Tú te asombras de por qué yo cerré la galería. Y una de las razones, entre otras, porque fue lo curioso que me pasó, es que yo sentí, fíjate qué pasa, a mí me gusta encerrarme, y en mi soledad también, y pensar, y generar ideas de cosas, y me gusta transmitirlas. ¿Y qué pasaba allá? Eso que se pasaba a ti, allá llegaba, pero eso era todos los días. ¿Y qué? Y se sentaba ahí, y yo no podía trabajar en la computadora, no podía terminar una cosa que estaba leyendo. O sea, y me sentí que me están arrancando la vida. Y yo de verdad, yo no... El que diga que no le importa el dinero está mintiendo, pero yo no soy un acumulador, yo no... Si a mí me sobra dinero, prefiero comprar una obra de arte. Mira, yo te voy a decir algo sí. con relación a eso. En mi caso particular, hay que tener una gran pasión por lo que uno hace. O sea, yo la tengo por el arte, pero llegó un momento que me cansó. O sea, está en lo mismo, o sea, la 20 cosas. En mi caso, yo no sé si fue una misión que yo tenía. Sí. Yo creo que le estás cumpliendo. O que tengo, pero yo lo tomé muy en serio. Y otro de los eslogans que acuñamos era, no tengo plan B. O sea, o sí o sí. Y entonces, la galería, yo vengo del rock and roll, o sea, vamos a verla claro, o sea, yo vengo de rockear, y la galería me fue sacando de la música, obviamente, porque el tiempo que había que dedicarle a los artistas, y empezaron esas exposiciones aquí, afuera, fue como una gira en permanencia. Tanto así que, bueno, de repente yo abrí una galería en Miami, porque tenía demasiado incidencia en Miami con mis artistas, y cuando Wynwood era Miami ha cambiado unos almacenes abandonados. Sí, sí, sí. Ahora en el underground, un grupo. No, hasta buenos restaurantes tiene. No, pero en esa época, oye, en el 2005, que fue que abrimos la galería allá, eso era un lugar peligroso, inclusive. Que la gente me decía, tú te estás volviendo loco. Como la 42 en Nueva York. Sí, entonces de repente habíamos 40 galerías del mundo entero que se situaron en Wynwood, y nosotros creamos una... Si fuéramos Montmartre en aquel tiempo. Y la gente iba medio asustada al principio, empezaron los restaurancitos, esto, lo otro, pero cuando ya la cosa se explotó, los bienes raíces empezaron a disparar, y Wynwood fue desapareciendo como sitio para galería. Pero eso pasa en Nueva York también. Sí. O sea, en Nueva York de repente los sitios que empiezan a tener galería, porque es más barato cerca del barrio chino, donde tú quieras, de repente pues ya se pone eso, se elevan los precios, y hay que mudarse por otro lado, porque Nueva York es una ciudad que se va comiendo a sí misma. Y entonces la evolución, tú vas a un sitio, un restaurante que tiene 30 años ahí, como Saturno, sí. Totalmente. Tú vas a un restaurante preferido tuyo, o a un sitio donde te bebes un café, y de repente ya no está, porque ya se le venció el lease del alquiler y se lo triplicaron y cosas como esa. Eso pasa en Estados Unidos mucho. Yo quiero que por favor revisen los teléfonos, porque yo sé que hay gente llamando y no... Bueno... No, eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que yo en tu galería veo, cuando yo fui allá hace poco, o sea, a mí yo me sentí como que me están educando en algo, o sea, me están refrescando la mirada, es como un colirio. O sea, estoy viendo obras que son buenas, bueno, estoy viendo buen arte. Cuando tú dices la misión, yo creo que sí,
Porque, perdona, no es que yo te he hecho a un lado la galería, es en el caso mío personal. Yo necesitaba más horas para trabajar otro tipo de cosas. Sí, porque quizás tu pasión es más pedagógica, sí, es posible que sea eso. Sí, cierto. Incluso ahora yo estoy un poquito centrado con mi contemporaneidad, porque yo me siento, yo tengo la nostalgia del siglo XX todavía, lo tengo metido adentro, en todo, en cine, en arte. Bueno, pero es una misión importante que tú estás haciendo. Sin embargo, ahora que yo tengo nietecito y cosas, yo no quiero ser un viejo pasado. O sea, yo estoy tratando de entender los 24 años que tengo en otro milenio. Es algo que debo hacerlo, porque realmente yo he vivido 24 años en el siglo XXI y son una parte significativa de mi vida. Entonces yo vivo con aquella nostalgia de la que hay que liberarse un poco y entender y disminuir la brecha que tenemos con las generaciones venideras. Todavía hay muchas cosas que yo no lo estoy asimilando, que le podrían llamar arte y yo no lo veo como arte. Te lo digo, he sido criticado incluso en ese contexto, hasta en público. Pero mira, tú sabes que hubo una guerra contra la pintura a principios de los 90. La pintura decían que eso estaba pasado y todo era los performances, las instalaciones, colgar 3, 4 cositas por allí. Y bueno, un grupo de amantes de la pintura contemporánea, donde yo me incluyo, pues seguimos creyendo en la pintura. La pintura no va a morir nunca. Y en el oficio de pintor. Sí, porque hay que tener oficio. Para pintar hay que tener oficio, hay que tener un rigor, hay que tener un talento especial. Para yo llamarle arte a algo, yo tengo que ver al artista ahí. Claro, entonces los artistas tienen que tener un pensamiento, un intelecto, o sea, tienen algo, tienen que tener un discurso detrás de ellos y un concepto sobre su obra. Y la técnica, son muchos elementos que se unen para que un artista pueda... No pintacuadros, sí. Claro, y que sea original y que sea único. Y eso es lo que hace... Y necesita un valor estético en la obra. O sea, Totalmente. Y entonces, bueno, en el caso que estamos hablando, con los artistas que yo trabajo, la mayoría de ellos son intelectuales, son personas que están al día de la literatura, a nivel de la historia, conocen los movimientos sociales, los movimientos artísticos de todas las épocas, y saben lo que ellos están haciendo. Entonces, es importante que el intelecto aborde a los artistas para que tengan mucho más que decir. No, es que su obra no esté tan vacía de significado. Exacto. Y yo creo, mira, yo creo que el mundo entró en una crisis. Para mí el Dada es un movimiento interesante, no es que lo vea de otra manera, pero es el inicio del absurdo en el arte y del sinsentido. Y como tú vas, por ejemplo, al Urinal de Duchamp, que ni siquiera fue él, fue una idea de otra persona. No, fue un acto de irreverencia también. Lo que yo veo es la irreverencia. Ahora Duchamp tiene buena obra también, él Sí. tiene buena obra, como el desnudo bajando la escalera. Pero eso produjo un cambio de mentalidad que va a afectar al arte de una manera que también nos puede llevar a un trabajo superficial Sí. en el futuro. Bueno, igual que la banana en Art Basel hace un par de años con el tape. Por la escultura invisible. Bueno, arte conceptual, o sea, lo bueno del arte es que ¿Y la pieza de John Cage? ¿Qué tú piensas? No, bueno, ¿qué te digo? Porque son... el mismo Piero Manzoni, que hay una llamada, cuando envasa supuestamente su excremento, que eso no puede tener excremento porque se descompone. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Delia, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegro mucho que tengan por invitado a Lailo Reitzel. Sí, sí. Y realmente me agrada que se dé un espacio al galerismo y que ese espacio se dé a través de él, que ha demostrado en su carrera que el arte no es obligatoriamente un trueque, sino que es un valor y es un precio. Él tuvo el talante y tuvo la disposición profesional de ponerse en eso, de hacerlo y de internacionalizar la valoración del arte contemporáneo dominicano con las opciones que él ha tomado y traer propuestas de exclusividad a República Dominicana y asombrarnos. Él, por ejemplo, me asombró mucho con Irrutia, que es un artista que a mí me apasiona, y yo me asombré cuando él lo trajo.
Pero quiero decir algo también, la apuesta interesante que él tuvo por José García Cordero, que realmente tiene toda una signografía y un lenguaje personal, y me agrada poder decir también que lo que me interesa mucho en Lailo Reiter es que él tuvo una madre, Marcel, que yo he querido muchísimo, que yo aprecié mucho, es de mi gente de Gascue. Sensible al arte. Y Lailo Reiter tuvo la personalidad suficiente, adorando a su madre, de tener su propio proyecto y de jamás funcionar como el hijo de. Eso para mí cuenta mucho. Fue autónomo, sigue siendo muy autónomo en relación a esa herencia, digamos, afectiva y cálida de su madre, una mujer queridísima, y tuvo la independencia de espíritu de manejarse con muchísima autonomía y personalidad propia. Entonces, yo quiero aprovechar también, Laili, ya que estás aquí, voy a aprovechar para decir que García Cordero, por el cual tú apostaste, todo el mundo debe saber, ¿verdad?, que tuvo el Premio Nacional de las Artes, y me place como embajadora de la francofonía humildemente decir a todos los oyentes, y hasta a ti también, querido Lail, que el día 1 de marzo abrimos el mes de la francofonía con una exhibición. Sí, en la Alianza Francesa, para invitarlos a todos. En la galería de la Alianza Francesa. Sí. Entonces, transmito mis felicitaciones a Lail y a ustedes, don Luisín y a Gamal, por dar una apertura al galerismo imprescindible de las artes. Y gracias a ti, Delia. Imprescindible, el galerismo imprescindible. Así que nada, quería manifestarme de esa manera. Delia, y ¿me escuchas? Cálidamente a Lailo Reiter. ¿Me escuchas, Delia? Sí. ¿Estás ahí, Delia? Sí. Sí, sí. Ah, bueno, Delia, qué sorpresa tu llamada. Gracias. No. Gracias por tus palabras. Y es verdad claro, que... porque eres el digno hijo de Marcel, pero es también el digno autónomo del enfant terrible que hizo camino solo. Y yo quiero felicitarte en eso. Gracias, Y además, sí, quería decirte... apuestas que son fundamentales. Lo he dicho, ¿verdad? Y Rutia, Bedia, le has dado un vuelo extraordinario a Bedia aquí en República Dominicana, y a mi amigo y hermano, que es Eduard Duval-Carrier. Claro. Entonces, nada, te deseo que sigas apostando y que vayas mirando, Lail. Hay nuevas propuestas que están entrando por ahí. Mira, sí, estamos en permanente sesión. No te creas que aunque no escuche de nosotros, estamos trabajando, como dicen. Gracias por la llamada, Delia. Si hay algo que hace un galerista... los tres, y sigan apostando. Bueno, muchas gracias. Por nuevos valores. Y digo, el precio no es el valor de una obra de arte, pero el valor de una obra de arte tiene que justificar y honrar un precio que satisface a los mercados. Y el arte dominicano merece ser valorado desde la perspectiva curatorial, nacional, marca país, para que galeristas puedan, con esa valoración, justificar el precio. Perfecto, gracias. Buenas noches, Delia. Bye. Bye. Bueno, ¿pudiera decirle algo? Quería agradecerle las palabras a Delia Blanco. Sí. Y al mismo tiempo, qué bueno que ella menciona a mi madre. Yo al principio de la entrevista hablé de Atelier Gascue. Indudablemente que gracias al trabajo que hizo mi madre, Marcel Pérez Brown, en Atelier Gascue, pues como yo dije, fue mi universidad. Aunque yo estudié mercadeo, sí, mi verdadera universidad fue Atelier Gascue. Yo con mi madre aprendí de estética,
de literatura, de música. O sea, yo oigo a los Beatles porque mi mamá, cuando yo tenía 5 años, compró el disco Magical Mystery Tour. Y yo oía a los Beatles a los 5 años. Entonces eso a mí me marcó. Y sobre todo el disco que era psicodélico, porque la portada es psicodélica. Y bien, y así... Que mira, está relacionado a la alucinación del LSD. Totalmente, sí, claro, sí. Eso viene después de Sgt. Pepper. Bueno, el asunto es que bajo el ala de mi madre, pues, y en Atelier Gas, cuando yo aprendí a trabajar, pues yo era el que abrí y cerraba, siendo un muchachito de 18 años, yo de ahí me iba para la universidad, y bueno, la cuestión es que he trabajado desde muy temprano, y eso quizás fue un gran entrenamiento para tirar hacia adelante. Llegó un momento que en Atelier yo empecé a hacer algunas exposiciones, pero allá se enmarcaban cuadros, se vendían los materiales para artistas, y yo sentía que no tenía el espacio ideal para yo desarrollar lo que yo quería, que era... Eso es lo que Delia destaca de tu autonomía. Yo quería desarrollar, yo tenía como un compromiso con el arte contemporáneo dominicano que yo mismo me lo propuse. Autoimpuesto. Exacto, dije, yo tengo que hacer un espacio donde yo me dedique exclusivamente a representar artistas, a hacer sus exposiciones, a ser su agente, porque fue como en una simbiosis entre, mira, cuando tú te comprometes con un artista y el artista contigo, es una cuestión de honestidad, donde estamos en esto juntos y vamos hacia adelante juntos y no tenemos plan B. Entonces, esa simbiosis que se armó con García Cordero, que fue el primer artista con el que empecé a trabajar, y que después continuó con Duval Carrier, que fue el segundo en entrar a la galería, después Bedia, fue una cosa impresionante, trabajar con Bedia, un lujo, un artista que yo siempre admiré desde muy jovencito, yo lo veía en los museos, en las ferias, de wow, algún día me pasó con Iturria también, yo nunca me imaginé que iba a trabajar con Iturria. Es más, mira, yo amaba tanto la obra de Iturria, que yo había comprado una litografía de Dalí, firmada y numerada, en Madrid, siendo muy jovencito, que me costó un dinerito. Y fui a una feria en Miami y vi un Iturrita así, que costaba lo mismo que la litografía enorme que yo había comprado de Dalí. Y vendí la litografía para comprarme un Iturria. Y cuando yo le conté eso a Iturria, cuando vino al país, no podía creerlo porque su ídolo es Dalí. Ah, pero qué coincidencia. Bueno, llegamos al final porque el tiempo, tú decías que era mucho, pero pasa rápido. Qué interesante esta entrevista, este espacio es tuyo. Muchas gracias. Me encantaría tener un Iturria aquí sentado también contigo. Ah, no, pero mira, cuando vengan esos artistas... Chichi que no nos haga plancha, García Cordero. Chichi está que no quiere ir a ningún sitio. Está bien, es trabajo. Él está en trabajo. Que produzca, el artista tiene que producir. Además disfruta demasiado esa sí. Dinámica que pero este espacio es tuyo, el arte, lo digo de corazón, he disfrutado mucho este momento. Así es que, señores, nos veremos el jueves que viene. El tema aquí es la cultura. El tema cultural, el poder de la cultura que le dice Luisín. Así es que muchas bendiciones para todos y buenas noches.